¿Qué onda, gente linda? ¿Cómo están? Seguro algo se enteraron sobre el desafío El Mundo Invade Corea. Obviamente no es el mundo entero, solo varios creadores y streamers de NA versus EUS que se enfrentan para ver quién llega a rango número 1 primero y qué equipo suma más puntos de liga en total en el server de Corea. Bueno, han baneado y bloqueado las cuentas de muchos de los participantes de este desafío, incluyendo a Cinerias, Dantes, Yamato Value, Detention, Alois, Najil y TF Blade. De este último hablaremos en un toque, pero primero, para darte contexto y que no te la comas sin pretexto, para tener una cuenta en Corea hay dos formas principalmente para conseguirla. La primera es ilegalmente en el mercado negro de cuentas, donde se compran cuentas registradas con el número de seguridad social de algún coreano que no juega, es decir, su DNI, lo que implicaría suplantación de identidad, y esta es la opción más viable para la mayoría de streamers que viajan a Corea. La segunda opción es que Riot Corea te habilite por un tiempo una cuenta especial Riot, obviamente la más difícil. Entonces, ¿por qué se fue TF Blade Ban? En resumen, se estaba zarpando en tóxico con todo el mundo y le dijo cosas feas a gente con influencia en Riot Corea sin saberlo. Entre ellos, pros de Corea y youtubers conocidos en el ambiente. Por poner un ejemplo, su beef con Last Shadow de hace una semana, que es un analista streamer conocido en Corea. Is my MMR this slow that I'm playing with a reject like fucking LS? How the fuck am I playing with this diamond fucking freak? Look at this fucking reject. He never picks anything. Dual Qs to masters every year. What is going on? What is he trying to say? Of course! How can anyone fucking actually support this fucking... How can anyone support you? You're a goblin! No one likes you, which is why every time your boot camp run ends, your viewership goes to nothing! You literally have no friends in the entire scene! Your entire friendship circle is the same circle for the last 6 years! It's people who know you IRL! It's people who were friends with you before you even blew up! You get body slammed by amateur players in North America! I play in scrims versus LCK players! We are not the same! Dejando esto claro, ya entendemos por qué fue el primer baneado, pero no satisfecho con esto, TF Blade se fue a otra cuenta comprada y comenzó a jugar nuevamente para seguir en el desafío. Riot, al ver esto, decide banearlo, y al jugar en una tercer cuenta comprada, TF Blade logra que Riot Corea banee las cuentas futuras y viejas asociadas con la dirección IP del hotel en donde TF Blade se estaba quedando, que es el mismo hotel en donde están muchos creadores afectados previamente mencionados, con la supuesta excepción de las cuentas Riot. Esto desencadena una ola de baneos tremenda a las pocas horas en el mismo hotel. And there's nothing that Riot Korea can really do except like fuck us. Okay. No, they can't unban us. Detention, que es un OTP SOE famoso en NA, aparece en el stream de Dantes y le cuenta que un pro coreano le dijo: me voy a asegurar que baneen a todos los NA que vienen a joder acá. Cortó el stream, se fue al baño y lo banearon a los minutos. This pro player in my game said, "You are from NA, I'm making sure you get banned," is what he said to me, and he was 1 in 14! 1 in 14! But wait, your account just got banned, right? We all got banned. He said in the game that I just played, he said, "I will make sure all NA players will be banned." What the fuck? Dude! And I... Luego de todo esto, TF Blade se disculpó en Twitter diciendo: 3 bans en un día, debe ser un récord. No me puedo controlar de no flamear a compañeros que trolean o malos jugadores cuando estoy en la zona. Y no me voy a disculpar sin importar sean pro o bien conocidos, a mí me importa ganar. Es absolutamente absurdo que Riot Corea manualmente banea cada cuenta asociada con la misma dirección IP que en nuestro hotel y que no sea una cuenta Riot. De haber sabido que iban a hacer alguna mierda estúpida así, por el bien de otros no hubiera entrado una segunda o tercera cuenta tratando de jugar en el servidor de Corea. 90% de la comunidad se flamea y a nadie le importa. Es un juego competitivo, lo que significa tener muchas emociones cuando alguna gente trata de ganar. Admito que yo soy tóxico jugando y me merezco el baneo, pero también muchos otros y no fueron baneados por tóxicos o intiar o simplemente trolear, como Malice, que ha estado jugando sin ganas los últimos años. Lo único que me parece injusto es echarme la culpa a mí porque Riot Corea es estúpido y banea a otros streamers porque yo fui baneado. Esa es su decisión, no la mía. Después de una dudosa disculpa en donde no se disculpó un carajo, los otros streamers afectados comienzan a jugar en nuevas cuentas y toman sus caminos separados. TF Blade se fue a jugar al server de Japón, al igual que Detention. Cinerias y Alois arrancaron nuevamente con cuentas Riot Corea para continuar el desafío jugando Duo Q, atento con lo que acabo de decir. Yamato también recibió otra cuenta al igual que Dantes. En este momento de la historia cabe destacar que no todos los participantes del desafío fueron afectados, y ejemplos como Agurin y MidBeast, que tienen cuentas Riot
Riot Corea aún siguen participando, pero hay que aclarar que MeatBeast está quedándose en otro hotel. Quizá por eso no fue afectado, pero nadie entiende nada. Pero se pone más áspero. Un día después de todo lo sucedido con TF Blade, Dantes prende stream y empieza a contar qué pasó la noche anterior. Yamato y él comenzaron a jugar en otras cuentas y luego de jugar y salir 15-0, decide dormirse una siestita victoriosa y a los 45 minutos viene Yamato, lo despierta y le dice que sus cuentas están bloqueadas y solo pueden ser desbloqueadas teniendo un DNI coreano. Mientras grabo esto, como nota aparte, Dantes está jugando en su tercer cuenta en este momento, que probablemente sea baneada también. A su vez, más tarde esa misma noche, a las 12 de la noche, Alois y Cinerias prenden sus streams y empiezan un ranked a Challenger Duo Q, como por lo menos para compensar el hecho de que habían perdido las cuentas injustamente, les dieron otras, empezaron a jugar nuevamente. Llegaron a jugar un par de horas y Alois tenía una cuenta Riot. Luego los bloquearon a los dos. Dantes dijo en stream: estamos en una situación en la que no sabemos por qué nos banean a este punto. Y lo peor de todo es que si ni siquiera las cuentas Riot zafan, no solo eso, sino cada cuenta asociada con la IP de nuestro hotel fue baneada, incluyendo cuentas Riot Corea, que fueron dadas a Alois y Ripson, nos cuenta Dantes en su stream, que en realidad fueron bloqueadas, no baneadas, pero en esencia es lo mismo, no puedes jugar, necesitas un DNI coreano. Y se pone peor todavía. Dantes en este stream cuenta también que Nagil, el OTP Atrox, que es parte del Team Europa, también tuvo su cuenta bloqueada y ni siquiera hemos estado en la misma habitación con él. Obviamente tiene otra IP. Nota aparte, aunque al revisar su Twitter me encontré con que solo fue bloqueado por 2 días para entrar y jugar. Dantes también cuenta que Last Shadow estaba contactando a Riot para conseguir cuentas del super server chino, pero no se sabe y aún no le responde los mensajes privados. Por ahora esa es la situación de Riot Corea. Riot Corea parece no ceder aún ante un error como este y no parece que vayan a cambiar. Me gustaría saber qué opinas vos de este tema y también que empaticen con los creadores que se gastaron miles de dólares para ir a jugar al otro lado del mundo solo para que la empresa les niegue la chance de trabajar y aprovechar al máximo el viaje. Mi nombre es Nico de la Bombacha y nos vemos.